Giovanna, ¿puedes contarnos, por favor, cuál es la finalidad de tu viaje aquí a Tulcán, específicamente a la frontera en Rumichaca? Bueno, el objetivo del viaje, tenemos varios objetivos, ¿no? Uno primero, como este conocimiento, bueno, doy a conocer, el gobierno de la provincia de Pichincha lleva adelante una política de movilidad humana basada en un enfoque de derechos desde el 2013, ¿no? Fue en 2014 que empezamos a funcionar con todos los servicios y desde hace un par de años, de verdad, desde el 2000, fines del 2014, 2015, 2016, 2017 y en este año hemos recibido población mayoritariamente venezolana. Y eso implica que, porque llegan a Quito como ya en algunos casos como destino, por lo tanto nosotros nos interesaba conocer qué pasaba con todo el recorrido y el origen. Y porque finalmente lo que pasa aquí, porque mucha de la población que estamos viendo en la frontera norte es población que no toda va a llegar al Perú, sino que mucha se va a quedar en Quito y va a ser usuaria de los servicios del gobierno de la provincia de Pichincha. Esto quiere decir que desde una política pública, de un enfoque responsable, lo que debemos hacer es precautelar para que cuando llegue la población, esta que además estamos viendo que es en situación muy vulnerable, tenga todos los servicios y tenga ya adaptado todos los servicios que necesita y que sean dados por el gobierno de la provincia de Pichincha. ¿Qué principales hallazgos puedes compartir ahora que has estado aquí en la frontera? Bueno, los hallazgos que vemos son lo que ya nos han ido contando todas las personas, usuarias que vienen a nuestra oficina. Todas estas historias ya nosotros las conocemos, ¿no? El hecho de tener la atención directa a la población hace que el conflicto colombiano, hace que la guerra en Siria, hace que la crisis humanitaria por la que vive en este momento Venezuela, la vivamos cotidianamente porque es una crisis que la vivimos todo el tiempo al momento de hablar con los usuarios. Conocíamos lo que nos llama la atención, por ejemplo, en este recorrido que hemos hecho, son los testimonios que no teníamos hasta el momento de gente, de personas que han muerto en el páramo, ¿no? Eso es algo nuevo para nosotras. Nos afecta, nos duele ver cómo en este recorrido que hemos hecho, con las paradas que hemos hecho, ver cómo se han ido y cómo se vulneran los derechos de estas personas. Ver estas largas caminatas, ¿no? Ver en el sol, ver cómo caminan en la lluvia, ver cómo caminan en el frío, ver cómo caminan en el sol. Conocíamos porque hemos estado también permanentemente en el terminal de Carcelén, por lo tanto sabíamos cómo venían las personas caminando, pero una cosa es cuando te cuentan y otra cosa es cuando tú lo ves, ¿no? Entonces toda esta información lo que vamos a hacer son varios informes y estos informes los vamos a ir trabajando además con las autoridades competentes, porque nosotros lo que hacemos desde el gobierno de la provincia de Pichincha es aterrizar una política nacional que está, en el caso nuestro, siempre lo decimos y lo vamos a seguir manteniendo, que es una política basada en derechos. Tus niveles de respuesta van a nivel del GAT de Pichincha y quisiera consultarte si como GAT de Pichincha están teniendo algún tipo de coordinación o de acercamiento con el gobierno nacional. Tenemos permanentemente, ¿no?, con nuestra contraparte, que es el Viceministerio de Movilidad Humana, pero sí nos falta un poco más que la coordinación, porque coordinamos, nos hace falta acciones concretas para poder hacer, ¿no? Nosotros hemos seguido nuestra política, coordinamos no solo con la Cancillería, coordinamos con todos los ministerios, que son los entes, las secretarías competentes en los casos, por ejemplo, el MIES en temas de discapacidades, niños, niñas, adolescentes. Vamos trabajando con cada uno, pero sí sentimos que obviamente nos falta mayor articulación para poder trabajar, ¿no? Y creo que también es importante que todos los ministerios, todos los entes rectores puedan identificar el rol que efectivamente cumplimos los gobiernos locales en el territorio. Una pregunta final, Giovanna. Te has desplazado hasta la frontera en Rumichaca con la finalidad de ver cómo están ingresando los venezolanos y venezolanas. Muchos de ellos tienen intenciones de llegar al Perú. Te pregunto, ¿tienes intenciones de ir a la frontera sur, en Huaquillas, para saber si esta población termina siendo recibida o en qué niveles termina su viaje? Sí, nos gustaría, porque hay varias instituciones que nos han pedido informes, porque como te comento, hemos estado, primero tenemos una atención directa, ¿no? Y además contarles como en cifras, desde varios meses atrás vamos haciendo una acogida, una atención a más de 100 personas al día. Los números se nos van multiplicando todos los días, las personas se van multiplicando todos los días, por lo tanto las respuestas que tenemos que dar frente a las necesidades y a los derechos de las personas para que estos derechos sean exigibles cada vez son mucho más
urgentes, ¿no? Y prioritarios desde la prefectura de Pichincha. Nos gustaría ver qué pasa en la frontera, en el punto, en el control migratorio en San Miguel, en Sucumbíos, porque lo que sí vemos es que en todos los puntos, bien sea de entrada o de salida, sí sentimos y vemos que hay una vulneración de los derechos de las personas. No basta con que ellos pasen con un sello o ingresen con un sello o salgan con un sello, ¿no? Tiene que ver con otros servicios que pueda dar la institucionalidad. Lo que también nos llama la atención es cómo se han ido manejando los discursos, ¿no? Ahora tú has visto en todo este recorrido o con las personas que hablamos, nos dicen, no, todos se quieren ir a Perú. Pero cuando ya llegan, por ejemplo, a Quito, la dinámica es completamente diferente, porque lo que sí vemos es que la gente lo que prefiere es quedarse en el Ecuador. Y creo que tenemos que estar preparadas con una respuesta mucho más integral, ¿no? Desde una política nacional, desde políticas locales, para poder acoger, para poder garantizar los derechos de todas estas personas, que lo que sí vemos es que están muy vulneradas y son muy vulnerables.